tardes. Mi nombre es Gonzalo Peña, soy doctor en Ciencias Empresariales y Sociales y vengo a hacer esta presentación al Tercer Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2023, cuya invitación agradezco, en representación del doctorado en Ciencias Empresariales y Sociales de UCES en Buenos Aires, Argentina. El objeto de mi presentación es poder conversar sobre los impactos de la inteligencia artificial sobre la opinión pública, un campo disciplinar que es parte de mi expertise como docente y como investigador académico. Para eso voy a compartir pantalla para que podamos avanzar juntos a partir de este material que he preparado para la presentación. Cuando conversamos sobre o pensamos sobre la opinión pública, es mucho lo que se ha trabajado a lo largo de la historia. Hoy podríamos ver aquí una pequeña síntesis del significado que hoy le damos y el alcance que hoy tiene el concepto de opinión pública. La opinión pública actualmente es considerada un tipo de conocimiento operado básicamente por 4 actores: el Estado, a través de su gobierno, los ciudadanos o la sociedad civil, los medios de comunicación y las empresas y marcas que en los últimos 30 años avanzan en potestades y responsabilidades que históricamente, desde la modernidad, han sido, diríamos, responsabilidad casi exclusiva del Estado. En este sentido, la opinión pública es un tipo de conocimiento racional, pero que también tiene su componente emocional, un componente muy dinámico. Es un territorio de disputa del poder público. Es un territorio inclusivo, porque todos los ciudadanos de un Estado-nación formamos parte de esa opinión pública. Es un conocimiento propenso al error, porque está basada fuertemente en la imagen, en las percepciones, en la reputación que tenemos, ya sea sobre individuos o sobre instituciones u opiniones en general sobre temáticas. En una breve historia del devenir del concepto de opinión pública, es posible establecer a partir del artículo de Alejandro Muñoz Alonso 4 puntos de inflexión, ¿no? En primer lugar, hablaríamos de la prehistoria del concepto de opinión, con el aporte de Grecia. En Grecia se diferenciaba entre 2 tipos de conocimiento, la arete y la doxa. La arete como el conocimiento verdadero, con 2 significados, ¿no? La virtud y la verdad. En este sentido, hoy sería el conocimiento más técnico, científico, más académico, y la doxa, un tipo de conocimiento, como podemos ver, más dinámico, propenso al error, sustentado en las apariencias, que hoy estaría más asociado con aquello que denominamos opinión pública. Esta dicotomía entre arete y doxa se va a sostener en el tiempo y constituye digamos, un supuesto muy importante en esta breve historia del concepto de opinión. El segundo aporte mencionado por Muñoz Alonso es el aporte de Nicolás Maquiavelo, que le da un valor político a la opinión y conforma los 2 conceptos también hoy actuales, ¿no? El concepto de reputación y de estimación. En este caso, en el caso de Maquiavelo, a través de su obra El Príncipe, focalizando la atención en el príncipe, en la necesidad de que el príncipe trabaje, opere en la generación de una determinada estimación y reputación pública. Pero en realidad, solamente a partir del Renacimiento y de la Ilustración vamos a poder encontrar la primera teoría de opinión pública, que va a ser la teoría liberal. La teoría liberal la vamos a encontrar entre fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sustentada en estos 6 supuestos. De estos 6 supuestos, el último podríamos decir que es uno muy relevante: la soberanía de la opinión pública. Si en Grecia y en Maquiavelo la doxa era un tipo de conocimiento inferior al arete, inferior a la sabiduría, un conocimiento mucho más volátil, como recién les mencionaba,
basado fuertemente en las apariencias, hoy diríamos en las percepciones. Para los liberales, la opinión pública invierte, digamos, su relevancia. ¿Mm? Es soberana de la res pública, es decir, la opinión pública comienza a presentarse para la teoría liberal como una instancia de auditoría del manejo de la cosa pública, el manejo de la res pública. ¿Mm? En este sentido, a partir de la teoría liberal, es donde vemos los mayores aportes al concepto actual de opinión pública. Esto es un tipo de conocimiento público dominado por los ciudadanos de un Estado democrático y frente al cual las autoridades, el gobierno, deben rendir cuentas, ¿no? De las políticas y las decisiones públicas que se van adoptando. Hacia fines del siglo XIX aparecerá el cuarto punto de inflexión, que van a ser los liberales doctrinarios, una corriente de autores liberales críticos, entre los cuales sobresale Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill, que van a hacer hincapié en la cuasi imposibilidad de que la opinión pública logre alcanzar la unanimidad. En realidad, en la práctica, la opinión pública, más tarde o más temprano, dependiendo de la temática del análisis, se va a segmentar en una mayoría y una minoría. Mayoría y minoría volátiles que están en una tensión permanente, en un momento incómodo. El debate entre mayoría y minoría va a ser para los liberales doctrinarios una instancia siempre de tensión. En este muy breve recorrido del concepto de opinión pública, es muy recomendable volver a recordar las tres leyes de John Locke, ¿no? Uno de los padres del liberalismo. John Locke establecía que toda vida en sociedad estaba regulada esencialmente por tres tipos de leyes. La ley divina, la ley civil, y luego una tercera ley que para él tiene diferentes denominaciones. En este sentido podemos hablar de la ley de la virtud del vicio, de la ley de la opinión o la reputación, o la ley del amor. Esta última ley, que es obviamente la que más aporta a esta breve historia del concepto de opinión pública, a diferencia de las dos primeras, es para Locke una ley que generalmente no está codificada y es muy dinámica, con lo cual termina siendo, en la vida diaria, la ley que, digamos, instala un mayor corset, que de alguna manera estamos más atentos en el día a día a lo que la sociedad define como vicio o virtud, ¿no? O moda. Estas tres leyes fueron trabajadas en esta obra también de importancia para nuestro tema, que es Ensayo sobre el entendimiento humano. En los últimos 30 años, en realidad a partir del inicio de la Internet comercial en 1995, somos testigos de una transformación en todos los órdenes de la vida, social, política, económica, muy importantes, que están vinculados con el avance de la digitalización en todos los órdenes de la vida. Aquí estamos viendo una métrica conocida, que es el crecimiento de los usuarios de Internet en todo el mundo, junto con el año de nacimiento de algunas compañías que hoy consideramos icónicas, como puede ser el caso de Google a nivel regional en América Latina, el caso de Mercado Libre, WhatsApp, Pinterest, TikTok, Twitter, hoy X, entre otras marcas icónicas. En este sentido, hoy somos testigos de un momento de cambio para la humanidad fenomenal. Y en este sentido, la pregunta es, ¿cómo es el impacto que esta digitalización imprime sobre el concepto tradicional de opinión pública, el concepto de opinión pública que aprendimos y con el cual trabajamos desde la modernidad? Actualmente el concepto de inteligencia artificial está de moda, ¿no? Retomando a Locke. Hoy está presente en todos los medios, hay un muy fuerte debate en torno al alcance y los usos de la inteligencia artificial, nuevamente, en todos los órdenes de nuestra vida. En esta obra de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, Artificial, se hace una breve historia del desarrollo también de la inteligencia artificial, desde los pioneros trabajos de Alan Turing, allá por la inmediata post-Segunda Guerra Mundial,
con el ya clásico test de Turing, ¿no? Con esta pregunta de ¿pueden pensar las máquinas? ¿Pueden pensar de una forma indistinguible a cómo lo hace un ser humano? Desde ahí, en los últimos casi 70 años, la inteligencia artificial, hasta hace muy poco, digamos, una disciplina muy poco reconocida, ¿no? por la opinión pública, por el público masivo, hoy en día va ganando terreno, ¿no? Y claramente lo manifiestan estos autores. En esta tercera década del siglo, la inteligencia artificial ya encuentra su momento de madurez. ¿Y cómo podemos abordar, digamos, cuál es el impacto de la digitalización sobre la opinión pública y sobre los sistemas democráticos en una región como América Latina? Y en este sentido vale la pena abordar también el texto reciente de Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que reside en Alemania, el cual en este texto del año 2022 efectúa una crítica de trabajos de Jürgen Habermas, Hannah Arendt y Michel Foucault, teniendo, digamos, una visión, diríamos, un tanto pesimista de la democracia en los próximos años. En este sentido, la obra de este filósofo surcoreano va a ser, digamos, demoledora con respecto a este texto también clásico de Habermas, ¿no? Historia y crítica de la opinión pública, con su concepto de opinión pública crítica, ¿sí? Una opinión pública conformada por ciudadanos comprometidos con el manejo de lo público, que tienen interés en informarse sobre las decisiones públicas y la gestión pública e inciden también a partir del debate público en la gestión del Estado. Frente a esta visión del trabajo de Habermas, propio del siglo XX, Byung-Chul Han, como les comentaba, va a tener una visión, podríamos decir, pesimista, sosteniendo que actualmente el avance de la digitalización nos lleva a vivir en una caverna digital, en una suerte de, ¿no?, recuperación de la clásica caverna, alegoría de la caverna de Platón, pero hoy en día una caverna digital, una caverna confortable, una caverna que nos otorga, digamos, nuevos beneficios para trabajar, para entretenernos, para comunicarnos, para informarnos, propios de lo digital, pero en términos de este filósofo, caverna digital en última instancia, ¿no? Una caverna digital en la cual, ahí recuperando conceptos trabajados por Foucault, ¿no? Conceptos griegos trabajados por Foucault, Byung-Chul Han va a sostener que lo que abunda hoy en día es la inseguridad, el derecho a expresarse libremente, en tanto que lo que más hoy está faltando es la parresía, el coraje de decir la verdad. En este sentido, el autor va a sostener que la democracia contemporánea está transmutándose por la infocracia. Una democracia, diríamos, de menor calidad, o una democracia transformada para menos, que según el autor pone más foco en la performance antes que en el discurso, ¿no? Es más importante, según Byung-Chul Han, para la política actual, el cómo, ¿no?, por sobre el qué, por sobre el relato o la propuesta. Es también, o vale la pena, mencionar algunos conceptos de Éric Sadin, un filósofo francés, que en los últimos años ha avanzado en un muy interesante y recomendable análisis de cómo el avance de lo digital impacta sobre todos los órdenes de la vida. Especialmente es para destacar tres textos, ¿no? La humanidad aumentada, la siliconización del mundo y la última producción, La era del individuo tirano, un libro del año 2022. Allí va a sostener que la inteligencia artificial, en realidad el algoritmo, ¿no?, baliza cada vez más nuestras vidas. Sadin habla de que ya estamos avanzando en el paso del viejo sujeto humanista, ¿no?, el sujeto de la opinión pública de la modernidad,
ha dejado paso a un sujeto algorítmicamente asistido. Hoy ya somos todos nosotros sujetos algorítmicamente asistidos, que nos cuesta cada vez más llevar nuestra vida diaria en todos los órdenes, ya sea para estudiar, para trabajar, para informarnos, para comunicarnos, para entretenernos. Nos cuesta cada vez más llevar la vida diaria más allá del algoritmo, o sea, sin tener asistencia por parte del el algoritmo, ¿bien? Y de la mano del algoritmo de la inteligencia artificial. ¿Sí? En otro texto, también para recomendar, el filósofo argentino Esteban Gerardo hace un análisis de uno de los capítulos más interesantes de Black Mirror, ¿no? Una serie ícono para las cuestiones del análisis del impacto de lo digital sobre la vida, que es el análisis del capítulo San Junípero. Y allí hace mención del movimiento transhumanista, un movimiento originado en Silicon Valley y que encuentra en Ray Kurzweil uno de sus principales protagonistas. Y nos encontramos con un movimiento que sostiene que hacia mediados de este siglo la humanidad va a lograr la singularidad tecnológica. Esto es, que los ordenadores superarán la complejidad del cerebro humano y lograrán su autonomía, al tiempo que el ser humano también logrará prolongar la extensión de la vida humana. Alcanzar, digamos, la inmortalidad, ¿no? Para otros autores cercanos a este movimiento transhumanista. Con lo cual estamos a los albores de un momento de cambio fundamental, diríamos, en la humanidad, que sin lugar a dudas transforma el clásico concepto de opinión pública que, digamos, supimos trabajar hasta el siglo XX. En este sentido, yo quisiera presentar 4 grandes interrogantes como aportes para un análisis del impacto de la inteligencia artificial sobre la opinión pública. En este sentido, en primer lugar me pregunto, ¿qué tipo de debate público va a ser factible con sujetos que despliegan su existencia diaria asistidos cada vez más por algoritmos, ¿no? Como destaca Eric Salem? ¿Cómo el paso de este sujeto humanista al sujeto algorítmicamente asistido transforma las características del debate público? En segundo lugar, ¿cuál es la fisonomía de la conversación pública en un sistema democrático? Pensando, por ejemplo, en las democracias de América Latina. ¿Es posible, ¿no? ¿Qué tipo de conversación pública va a ser posible en los próximos años? Si la democracia, como sostiene este autor, se va deformando en infocracia, ¿sí? Clausurando, de algún modo, este ideario de opinión pública crítica de Habermas. ¿Sí? En tercer lugar, y asociado con la producción de Habermas, ¿cuán crítica puede ser la opinión pública ante el fin de la acción comunicativa, ¿no? Tal como lo declara Byung-Chul Han? Y finalmente, ¿cuán volátil experimentaremos, ¿no? La opinión pública en los próximos años? ¿Cuán volátil será el clima de opinión en nuestras sociedades en los próximos años? Cuando en realidad estamos en sociedades de creciente efervescencia, ¿no? El viejo concepto de liquidez de Zygmunt Bauman, hoy en día también lo vemos en tránsito hacia la efervescencia, ¿no? La formación, digamos, de climas de opinión en algún, o con respecto a algún tema muy agudo, de una altísima presión social, pero al mismo tiempo muy volátil. La formación de corrientes de opinión que tienen una corta vida y un alto impacto sobre el devenir diario de la opinión pública. Estos son algunos interrogantes, algunos apuntes para continuar analizando el impacto de la inteligencia artificial sobre la opinión pública. Este ha sido el objeto de mi presentación y mi aporte para este congreso y desde ya indudablemente quedo a disposición de ustedes ante cualquier consulta, cualquier necesidad. Muchísimas gracias.